Buenos días. Hoy quisiera continuar con el tema de el manual de la parroquia católica. Pero antes quisiera aclarar una cosita que dije, que comenté sobre estos temas del manual, cuando me referí a que la Iglesia Católica en algunos países de Europa, ¿no? Los párrocos o, mejor dicho, los obispos, decidieron cobrar en las catedrales entrada a quienes quieran entrar al templo. Como hay muchos turistas, aprovechan para decir, bueno, así colaboran, ¿no?, con el templo, para el mantenimiento y demás. Pero es muy injusto, sí. Es increíble cómo algo que parece tan lógico, que sea gratuita la entrada. Bueno, hay un canon, el 1221, que dice, la entrada a la iglesia, dice acá, se refiere a la entrada al templo, ¿no? Debe ser libre y gratuita durante el tiempo de las celebraciones sagradas. La entrada a la iglesia, repito, debe ser libre y gratuita durante el tiempo de las celebraciones sagradas. Realmente me parece increíble. Como que uno puede deducir que si no es el momento de las celebraciones sagradas, entonces las autoridades del templo pueden exigir o pedir una entrada, un dinero para entrar. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchas catedrales de Europa? He leído en las publicaciones donde se comentaban esas novedades, ¿no?, que uno se encuentra de pronto con los templos. Y con respecto a las opiniones de la gente, la mayoría de las opiniones son realmente negativas. O sea, la gente se queja amargamente, mucha gente, inclusive de tener que pagar la entrada, inclusive de la misma ciudad, de la catedral. Por supuesto sí que hacen excepciones en el sentido de los jubilados, los niños, los discapacitados y los habitantes de la ciudad también. Pero había un lugar en que hacían descuento nada más para entrar al templo. Y mira, bueno, me parece que, como te digo, que este canon de 1221, y sería bueno que lo cambien, ¿no? Sería bueno que no quede de esa manera. Que la entrada al templo es libre y gratuita solamente durante el tiempo de la celebración litúrgica. Ya he leído alguno que otro canon en los videos, los cuales también son difíciles, o mejor dicho, son un poco ambiguos, y como que da para, como que uno podría, digamos, deducir, ¿no?, subjetivamente, bueno, que, no es, que da lugar a que uno no cumple exactamente, ¿no es cierto?, con lo que debería cumplir. Es decir, la entrada debería ser siempre gratuita y libre.
Y en eso nos caracterizamos los católicos, que creo que somos los únicos en el mundo que tienen el templo constantemente abierto, los templos, todos los templos. Ojalá que los obispos recapaciten, ¿no? Y que dejen de pedir dinero. En realidad, bueno, digamos que son algunas catedrales de Europa. No sucede en América, tengo entendido. No sucede en el Asia, en el África, tengo entendido que no, en Oceanía. Solamente en Europa se difundió esta costumbre. Y de modo tal que hay una basílica o un templo, ¿no?, importante de Europa que parece estar dedicado al turismo. Es increíble. Porque tiene las misas, sí, misas un mínimo para los días de semana y para el fin de semana. No hay horario de confesiones dentro de ese templo. No se realizan casamientos, bautismos. Y vos te encontrás en la página de internet con que promociona constantemente la visita, ¿no? Y hasta las agencias de turismo venden el ticket para poder conocer ese templo. No me gusta tener que comentar esto, me produce tristeza, sí. Y creo que los obispos pueden darse cuenta de que no es la manera de conseguir dinero para la Iglesia Católica. Porque no se trata de que un templo se haya construido para facturar, ¿no es cierto? Bien. Respecto del coro, nuevamente quiero hacer un pequeño comentario. Las parroquias, el coro y los cantos. En muchas parroquias ya se hizo costumbre que hay un coro que son 3 o 4 jovencitos sentados cerca del público, cerca de los fieles, de todos los bancos, o no tan cerca a veces, lo cual no se entiende, y con un micrófono y que se escucha por los parlantes el canto y la música. Entonces, además, si son jovencitos, que muchas veces sucede así, esos jovencitos cantan a su modo, al modo de jovencitos de 15, 18, 19, 20 años. Pero la asistencia a la misa un domingo o cualquier otro día está compuesta por un promedio de edad, no sé, que es quizás a veces hasta mayor de 50 años. O por lo menos son todos adultos en general, pocos niños, es una lástima, y jóvenes. Entonces ellos cantan como si fueran todos jovencitos de su misma edad. Y a veces no tienen sentimiento litúrgico para cantar. Cuando yo era jovencito me acuerdo que iba a la misa y a veces no había un coro o alguien había un organito cerca en el templo que iba, casi pegado a los bancos, chico, y una mujer que tocaba el órgano de manera suave y dirigía los cantos. Y como sintiéndose esa mujer dentro del grupo de todos los que cantan, no desde otro lugar, ¿no?, donde ella canta y todos los demás tienen que seguirla a ella a su modo y con su sonido, con su manera de cantar. No, tienen que adaptarse al coro multitudinario que está en el templo.
sea de 10, de 40, de 100, de 200, no importa. Pero tienen que lograr que canten todos y que canten bien. Si no está esa persona con el organito y no con tantos otros instrumentos, no, la guitarra no es buena. No me parece buena la guitarra, es muy ruidosa y chillona. Entonces, si tienen instrumento musical, entonces ella deberían los organistas tener en cuenta que si el sonido promedio, por ejemplo, cuando se canta es de tantos decibeles, ¿no es cierto?, de la asamblea, bueno, el sonido tiene de la música, del instrumento musical, que el órgano está bueno, suave, mucho más abajo del promedio del sonido de la gente. De manera que el sonido de los instrumentos musicales no tape la voz de los cantantes, que son todos los que están en la misa. Bien abajo. Me acuerdo también que, bueno, cuando no había alguien que dirigía los cantos, ¿no? O una persona, un pequeño grupo de personas. Entonces, una de las mujeres o los hombres que estaban en la misa empezaban un canto de los conocidos, porque hay muchos cantos que son muy conocidos. Y la gente ya se lo sabe de memoria. Eso es lo bueno. Que la gente conozca de memoria la mayor cantidad de cantos posible. Primero porque son sencillos para recordar. Y además porque es bueno, porque se te graban los cantos y vos los cantás durante el día, durante la semana. Te sale cantar, entonar, suave. Durante el día. Y eso son letras muy espirituales, muy llenas de sentido, ¿no? Los salmos no debían faltar en los cantos de la misa, pero los salmos cantados en la época del concilio, te digo el concilio por decir una fecha, pero no mucho después del concilio, porque se desvirtuaron todos los cantos. Ahora el salmo lo cantan de otra manera, de un modo juvenil quizás, podríamos decir, que no es nada bueno. Me acuerdo que yo busqué en una ocasión en internet los salmos, a ver cómo se cantaban, ¿no? Como lo cantaba yo cuando era joven. Y resulta que me costaba encontrar. Hay un solo sitio de internet había donde había muchos cantos, casi todos los salmos, y los cantaban a la manera antigua, a la manera tradicional, a la manera más hermosa, más espiritual, más agradable, más litúrgica. Entonces, ¿qué pasaba? Como ya sabemos los cantos, como ya conocemos la letra de memoria, no hace falta que tengamos un librito. A veces los libritos tienen 800 cantos y vos te tenés que andar buscando entre un montón de cantos a ver cuál es el que canta. El número 454, y vos tenés que andar buscando. Y cuando encontraste ya cantaron la mitad del canto, ¿no? Ah, entonces, bueno, comenzaba una mujer, un hombre a cantar ese canto y los demás seguían, enseguida se acoplaban al canto y continuaban. El mismo sacerdote, cuando celebraba la misa, en cada momento de la misa donde se puede incorporar un canto, bueno, comenzaba él desde el altar a cantar uno o dos versos y después continuaba con su actividad litúrgica y el pueblo continuaba con el canto, porque lo conocían bien, o porque podía estar en un librito de cantos que estaba en los bancos. Y no había necesidad de instrumento musical, de coro, y era buenísimo porque la gente cantaba más. Y cuando no hay un bochinche de guitarra, o un bochinche de órgano, o un bochinche de jóvenes que gritan en vez de cantar, entonces se hace agradable. Es parte, yo he leído que el canto es lo que le da más carácter litúrgico a la misa. Bueno.
Bueno, y además hasta decir que sería bueno que haya alguien que enseñe a las parroquias canto, que haya lugares donde se enseñe el canto litúrgico. Ejercicios de fonación que son prácticos para la vida, no solamente para cantar en la misa. ¿Sí? Bien. Respecto de la catequesis, en la enseñanza del catecismo parece haber habido dos etapas en la Iglesia Católica. Una etapa muy buena en la que había catecismo que tenían derecho las verdades principales de la Iglesia Católica, ¿eh? Sin tantas ilustraciones, sin tantos dibujitos, colores, no libritos de colores, pero que tenían lo sustancial, lo más suculento de la doctrina católica. Y por supuesto, a veces los dibujitos vienen bien, pero lo principal, lo interesante era que los niños, la mayoría de los niños, nos estudiábamos el catecismo, que solo texto era chiquito, pero tenía lo principal de la doctrina católica, y se lo aprendían de memoria muchos niños. Y nos tomaban examen. Creo que solamente al final de la clase de catecismo nos tomaban el examen. Pero, bueno, sí, a veces en la clase el padre, que yo iba, hacía una pregunta, ¿no es cierto? Lo hacía amena la charla, nos mostraba láminas, ¿no? Con escenas del Evangelio, pero, ¿cómo digo? El catequista tiene que comprobar que el chico va aprendiendo, que el chico va memorizando, que el chico va incorporando esas pocas nociones pero principales de la doctrina católica. Y después hay otra etapa, podríamos decir, que unos años después del concilio comenzó ya a manifestarse, que es la actual, en la cual no parece que agarren un catecismo y digan, bueno, sí, tiene un catecismo el texto, pero a veces ni siquiera lo utilizan, me parece, el texto del catecismo, sino que le cuentan historias de la Biblia, no sé, no se preocupan porque el chico aprenda lo principal de la teología, lo más importante. Por lo demás, estamos en una época en la cual la doctrina católica está siendo cambiada, está siendo transformada en algo que ya no parece la doctrina católica. Y tenemos que creer en todo lo que enseña el magisterio de la Iglesia, no solamente en lo que a nosotros nos parece interesante, ¿no? Entonces un niño de 6 años ya puede comprender, y de hecho dicen que comprenden mejor que los adultos. Escuché decir de un político que los niños, cuando les hablan del aborto, ellos enseguida entienden que está mal. Si uno les explica al niño de manera cristiana, ¿no? Correcta, cómo debe ser la actitud frente a un niño concebido en el seno de su madre, el niño entiende que tiene que vivir, que tienen que dejarlo nacer y que tienen que ayudarlo a realizarse en la vida, que no termina, en fin, después el chico aprenderá que no termina de engendrar a un ser humano, a una mujer, cuando lo da a luz. No, se termina de engendrarlo cuando se hizo un hombre perfecto en Cristo, nuestro Señor. Cuando ya conoce los mandamientos y los practica. Todos somos hijos de Dios, pero también dice la Escritura, ¿no es cierto? Dice San Juan en su carta, primera carta de San Juan, dice, todo el que ama ha nacido de Dios.
todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Entonces se trata de aprender a practicar las virtudes. Amar significa no solamente la caridad, ¿no? Es un montón de virtudes que hay que practicar, y la caridad es la reina de las virtudes, pero la vida cristiana inclusive no es solamente las virtudes, es un montón de cosas que tenemos que aprender a vivir. Las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, las parábolas del Evangelio, todas las enseñanzas del Evangelio, el Nuevo Testamento, los proverbios, ¿sí? Y el niño está capacitado para entender entonces todos los problemas que son los signos de los tiempos, ¿no? Los signos de estos tiempos, que tenemos que conocerlos y trabajar para que cambien esos signos de estos tiempos, que son signos malos, ¿no es cierto? La falta de respeto por la vida en el seno materno, el matrimonio hombre-hombre, mujer-mujer, el creer que un chico puede cambiar de sexo, un adulto. Pero eso se lo escuchamos a grandes juristas, a grandes, hasta inclusive a algunos sacerdotes, no, por supuesto los sacerdotes no son muchos, pero que lo toleran de alguna manera, o que no abiertamente no enseñan lo mal que está todo eso. ¿Sí? Entonces la catequesis es mucho más que recibir a los chicos, a veces en el templo los atienden, y creo que debía ser en un aula dentro de la parroquia, en una sala que sea una especie de aula, ¿no? Había que enseñar al chico lo más importante que se le enseña también a los adultos, inclusive a los curas en el seminario. Es decir, el chico tiene que saber todo porque el chico tiene capacidad para entender, para razonar, mejor que los mayores muchas veces, mejor que los adultos. Y lo que el chico aprende desde chico y lo incorpora, y no estoy hablando de mentiras, sino de verdad, la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la familia, la verdad sobre las virtudes, la verdad sobre los 10 mandamientos, la verdad sobre las bienaventuranzas. Inclusive hablarle de cómo esas faltas morales que tiene pues el hombre influyen en la política, y la política puede firmar leyes, puede promulgar leyes que hacen daño a la sociedad. Un niño lo puede entender, tiene que entenderlo, porque es importantísimo también que entiendan los chicos esas cosas. Pero inclusive hay muchos papás que le enseñan lo contrario a la verdad. Le dicen que un joven, ¿no?, con el que hablé, que casado, con niños, ¿sí?, no sé si me decían chistes o no, pero me decían que a los chicos les enseñaban que el matrimonio gay no está mal. No. Entonces el chico crece de una manera muy equivocada. La catequesis es mucho más que contarle al chico historias de la Biblia, no. Y habría que hablar al chico sobre la importancia de la confesión. Y cómo tiene que estar bien preparado para confesarse. Quizás no tanto con los libritos, que sí, hay muchos, digamos, examen de conciencia que puede tener unas pocas preguntas o 200 preguntas, ¿no es cierto? Pero lo que el chico necesita hoy para confesarse, además de todo lo que enseñan, ¿no?, sin necesidad de apabullarlo, ¿no?,
con temas para leer, pero lo de hoy, los signos de este tiempo, los problemas concretos del día de hoy en la actualidad que tienen todos los países del mundo. Ahora bien, si los grandes no lo entienden o no entendemos, ¿cómo lo van a aprender los chicos? En casi todas las escuelas católicas no consiguen profesores católicos, practicantes. Entonces hay mucha falta de formación teológica. Bueno, cambio un poco de tema. Cuando hablé de los impuestos, he hablado del impuesto predial, ¿no es cierto?, o municipal, impuestos así, que se paga en todos los países. Hablé del impuesto eclesiástico, está todo mal, ¿no? El impuesto eclesiástico es algo que desordena toda la vida de la parroquia y de la iglesia y es muy oneroso. Es decir, no se aprovecha el dinero, al contrario, se desaprovecha muchísimo. Y también te hablé de que no tienen que eximir impuestos ¿no? a las parroquias, a los templos que son patrimonio histórico, supongamos. No, todos tienen que pagar. Pero además, hay otro tema respecto a los impuestos, que es el tema de la desgravación impositiva cuando los fieles quieren hacer una donación a la iglesia, no un particular o cualquier persona que quiera donar algo a una institución católica. Bueno, entonces el Estado sacó una ley, por decir así, promulgó una ley, según la cual, cuando alguien quiere hacer una donación a la parroquia, a una institución católica, por ejemplo, organización no gubernamental que tiene relación con la Iglesia Católica, en fin, resulta que si quiere donar 100 pesos, bueno, de los 100 pesos, te lo hago fácil el cálculo, ¿no? Para que me entiendas, él va a poder un 10%, por decir, exagerando quizás, un 10%, 10 pesos, bueno, se lo van a descontar los impuestos. Por cada 100 pesos que él aporta, 10 de esos 100 pesos se lo van a descontar los impuestos que debe pagar, impuestos a la renta, supongamos. Entonces, es como que el Estado se convierte en socio, de cada uno de los que quiere aportar con una donación algo a una institución benéfica. Está todo muy bien, ¿sí? que contribuya con una organización sin fines de lucro, ¿sí? de beneficencia, pero el Estado no tiene por qué aportar también, ¿sí? lo que cualquier persona se le ocurra aportar a cualquier institución. El Estado no tiene ninguna obligación. Y es más, es malo que el Estado contribuya, porque el Estado está utilizando, para lo que cualquiera quiera aportar a cualquier institución, una parte de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Entonces, no es lógico que lo que pagan todos los ciudadanos sea derivado necesariamente, obligatoriamente, sin que le hayan preguntado a los que pagan impuestos, si están de acuerdo con ese gesto, ¿no? Está muy bien todo, pero tiene que haber un orden. Tengamos en cuenta que todos esos pesitos que no se les cobra a quienes donan a cualquier institución, son pesitos, es dinero que no se aplica a la educación pública, por ejemplo. Y tiene una necesidad enorme de dinero en la educación pública, y muchísimos gastos también que hace el Estado, bueno, necesitan dinero, ¿no? Ahora bien, por eso digo que la Iglesia Católica tiene que estar inscripta como institución religiosa o asociación civil, supongamos, y que no esté, digamos, incluida. Si el gobierno, yo creo que a mí me parece que el gobierno de cualquier país, cualquier estado,
no tiene que tener leyes de desgravación impositiva para las donaciones y la caridad y la limosna, ¿no? No tiene que haber, porque es algo que no tiene nada que ver con la limosna. Es como si el Estado tuviera, como a veces digo, un poco en chiste, ¿no? Bolsillos de payaso. Hay plata para todo. No, no, no tienen plata para todo. Y de pronto ves que en algunas parroquias, mire, o en algunas instituciones católicas te dicen, mire, contribuya y tenga en cuenta que le van a desgravar impositivamente una parte, ¿sí? Bueno, pero entonces no tiene que ser un aliciente la desgravación impositiva para que yo done, ¿de acuerdo? O sea, me parece que está totalmente incorrecto el hecho de la desgravación impositiva, no solamente para las instituciones católicas, me refiero a todas. Ahora, si el gobierno quiere desgravar a algunas instituciones benéficas, bueno, los católicos deberíamos decir, no, nosotros no queremos ese beneficio. Parece difícil, ¿no es cierto? Porque hemos aceptado cuanto privilegio podamos recibir en la Iglesia Católica. Pero qué bueno que pensemos en lo bueno que resulta de pagar todos los impuestos, de no pedir nada al Estado, de no pretender que nos eximan de impuestos y demás. Todavía no lo hemos experimentado en el mundo después de muchos siglos, por lo menos a nivel mundial, ¿sí? Y esto viene de hace siglos, nuevamente te lo digo. Tenemos que terminar con una costumbre centenaria, no de años, ni de lustros, no, de hace cientos de años, y casi te podría decir más de 1000 años, y mucho más también. Entonces, me parece como que no conocemos la iglesia verdadera, la iglesia que trabaja como debe, organizada bien, perfectamente administrada. No conocemos el valor que tiene y los frutos que puede dar, me parece a mí. Bueno, quedan algunos temas que son cruciales también, son muy, pero muy importantes. Ya te comenté yo en el video pasado respecto del manual de la parroquia católica, te hablé de los consejos de asuntos económicos y asuntos pastorales. Bien. He visto muchos sitios, páginas de internet, de parroquias, bueno, algunos de América, de mi país, en varios de Europa también, y de otros lugares del mundo. Y sabes que casi puedo deducir por lo que veo en las actividades parroquiales como que no tienen un buen consejo de asuntos económicos. Quizás no son pocas las parroquias en las cuales el sacerdote administra él solo el dinero, o con una persona, un contador quizás, o alguien que conoce administración, y bueno, le hace todo, los trámites quizás. Pero un consejo de asuntos económicos,
en que se tratan los temas de la administración, del dinero de la parroquia, de contar el dinero que toman de las alcancías, de contabilizarlo, depositarlo en el banco, de preparar informes de ingresos y gastos, balance de actividades, mensual, trimestral, anual. No parece que haya muchas parroquias que tengan esa organización. Y si una parroquia no tiene el Consejo de Asuntos Económicos, me parece que es como que todo lo demás no funciona muy bien. O no funciona bien, o hasta puede funcionar mal. Es decir, es como que todo lo que te voy diciendo respecto del manual es una especie de paquete, ¿no? De medidas, de normas, que tienen que estar todas vigentes en la parroquia. Si yo voy ahora a visitar a un obispo, un arzobispo, y le digo, mire, esto tendría que estar en un manual, todo lo que yo digo acá. Y capaz que me dice, sí, puede ser interesante, pero bueno, vamos a ver, capaz que me dice, me parece que esto no, que aquello no, que aquello no, o que esto sí, que aquello también. Pero que vayan a hacer cambios me parece casi imposible. Que están haciendo cambios en la Iglesia Católica, hay cambios que se están realizando, eso me consta y doy gracias, porque hay cambios buenos, en el buen sentido, de volver a lo tradicional, ¿sí? Y también hay muchos lugares que no, hay bastante cantidad de clérigos que están confundiendo a la gente. ¿Por qué te digo esto? Porque vos pensarás, bueno, pero vos qué querés, Carlos, que esto, el manual, sea un manual, que lo firme el obispo de cada diócesis. Sí, sí, quisiera eso. Entonces, por eso, si la parroquia tiene un manual, todas las parroquias, un manual que no tiene por qué ser muy voluminoso, ¿no? Pero sí lo tiene que tener con el mayor detalle posible todo lo que la parroquia debe tener, debe cumplir para organizarse, para administrarse bien, para que todos los apostolados funcionen. ¿De acuerdo? Y recién te decía, ¿no? Que estaba viendo muchos sitios de internet. Sí, trato de ver para ver, quiero encontrar cómo son las parroquias, ¿no? Porque la página de internet te dice mucho de la parroquia. Te cuentan todo. O por lo menos te da una buena visión de lo que es esa parroquia. Y a veces veo como que no parece haber mucho. Veo parroquias sí que están, sí, con mucha información, que te dicen los horarios de misa, confesión, los sacramentos, explican sobre los sacramentos, hay algunas noticias sobre la parroquia, publican un boletín, sí, de varias páginas, con, con información útil, sí, para los fieles. El staff de la parroquia te muestran, está el párroco, está el vicario, está los que contribuyen con los laicos que participan en este apostolado, en este ministerio. Ministerio no me refiero, cuando digo ministerio, al ministerio el ministerio de la Eucaristía, creo que dicen, que consiste en que son ministros de Eucaristía, no. No tendría que haber ministro de Eucaristía, como te dije, nada, ninguno. Pero bueno, sí, hay tantas actividades, y bueno, en parroquias te muestran, ahí te muestran, qué sé yo, más de 10 personas que forman parte de ese staff, ¿no? ¿No? Y que, bueno, y que todas, cada una tiene una función, hay una buena distribución de roles, quiero entender, ¿no es cierto? Y la parroquia trabaja, tiene actividad.
Bueno, y al mismo tiempo he visto otras parroquias en las cuales no había tanta información, ¿sí? Y esto yo lo relacioné mientras iba viendo todo eso, de cómo son de sencillas las páginas de internet de las parroquias. Y puede conectar un poquito el hecho de que en Europa, por ejemplo, ya desde el siglo XVIII, he visto en algún artículo que habla sobre las partidas de dinero, ¿no? El, digamos, esa cantidad de dinero que destinan muchos estados para ayudar a la iglesia, pero porque sí, no porque hay una deuda con la iglesia, muchos ayudan porque creen que está bien ayudar, ¿sí? Entonces pagan los salarios, ayudan para reparar los templos, pagan a muchos profesores de religión en la escuela, primaria, secundaria. Ay, y bueno, y vos ves que ayudan con mucho dinero los estados, pero vos ves que la parroquia no tiene tanta actividad. Comenzando porque están muchas horas cerradas durante el día también. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la parroquia tenga actividad apostólica, formativa, que se formen, que estudien, que trabajen, que hagan apostolado, que se ocupen de formar a los niños desde muy niños, o que todo lo esperen del Estado. Me imagino que te vas a dar cuenta de que así no puede funcionar la Iglesia Católica. Y no digo que sean sacerdotes malos o obispos malos, digo que hay una especie de costumbre, una especie de cierta dependencia. Se hizo tan larga la cantidad de tiempo, ¿no?, que la Iglesia recibió ayudas estatales, en Europa especialmente, que ahora inclusive les parece que no convendría tanto de dejar todos los subsidios, todos los privilegios, porque ya están tan acostumbrados que les parece que como que es necesario. Y no es nada necesario. Es urgente que no haya nunca más ningún beneficio para nadie. Ninguna religión, digo también, ¿eh? Acá como me aparté un poquito del tema, pero vos fíjate cómo el Consejo de Asuntos Económicos está relacionado también con que la parroquia pague los impuestos, con que la parroquia se arregle su templo con su dinero, para que la parroquia con su dinero pague los salarios, que no haya ninguna interferencia exterior, como cualquier, por ejemplo, comercio, ¿sí? Un comercio tiene que dar ganancias para poder pagar los salarios, tiene que producir utilidades, y entonces ¿qué es necesario para que progrese un comercio? Bueno, que esté bien organizado, que haya buena administración, que haya honestidad, que haya transparencia en información contable, ¿sí? Que haya un trabajo servicial, honesto hacia el cliente. Pero claro, con la única diferencia es que no hay interés del lucro. Eh, el Consejo, y si los miembros del Consejo de Asuntos, si existe por empezar, ojalá que empiece a existir en todas las parroquias, ¿no?, de todo el mundo, de todos los países del mundo. Si los laicos que pertenecen a ese Consejo de Asuntos Económicos tienen una clara visión de cómo debe ser una parroquia, ¿no?, de cómo debe estar conformada, cómo debe ser su organización, etcétera, y el cura también,
los curas, entonces esa parroquia no va a tener problemas para progresar. Porque actualmente faltan, como te dije, te repito, faltan vocaciones sacerdotales. Polonia, por ejemplo, es un país que hasta hace muy pocos años era el país más católico de Europa prácticamente. Tenía más vocaciones sacerdotales que otros países, etc. Pero ahora, pero ya todo cambió. Desde hace 2 décadas o más empezó todo a disminuir en Polonia. La cantidad de niños que van que aceptan la religión, la clase de religión en la escuela, los matrimonios religiosos, los bautismos inclusive van reduciéndose. Las vocaciones están faltando. Hay una ciudad de Polonia de 200.000 habitantes que no tuvo ningún seminarista. Siempre tuvo seminaristas durante muchas décadas. Y ahora hace poco no tuvo seminarista. Estas parroquias que tienen muy pocos seminaristas comparados con lo que tenían antes. Varias décadas antes. Es muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa con Polonia? Bueno, Polonia te puedo decir 2 o 3 datos. Más allá del Consejo de Asuntos Económicos, que no sé si funciona bien. Si lo tienen, no puede, si tienen el Consejo de Asuntos Económicos y cumplen con un conjunto de normas, ¿sí?, saludables para la parroquia, ¿no?, para su organización, para su administración, y la parroquia tiene que dar muchísimo dinero, mejor dicho, discúlpame, no puedo decir así, tiene que dar muchos frutos. El dinero necesitan lo necesario para todo y después todo progresa, todo va bien. Pero ¿qué te quiero decir? Que esforcémonos todos por que la parroquia sea como tiene que ser la parroquia. Que no tenemos que depender del dinero de nadie, que no sean los feligreses. Y entonces sí, tiene sentido el Consejo de Asuntos Económicos y puede tener, digamos, dar buenos resultados, ¿no? Dar una gran ayuda a la parroquia para que todo se desarrolle con abundancia, con generosidad, con muchas actividades, con muchas conversiones. Y todavía tengo que comentarte otros temas que también son esenciales para una parroquia, ¿no?, que podrían estar en el manual que yo te comento. Ya te he comentado también que los obispos tienen la principal, digamos, capacidad para cambiar todas estas cosas. Y los sacerdotes, los párrocos, los curas de la parroquia, para mejorar la actividad parroquial. Y todo lo relacionado con el Estado para que haya un orden, ¿no? Para dejar que deje de haber ese desorden según el cual el Estado paga a las religiones lo que no les tiene que pagar, ¿sí? Y bueno, esto depende mucho de los obispos, muchísimo, 100% te diría. Pero si los obispos no se ocupan, porque quizás, no sé exactamente por qué, ojalá que se ocupen, pero si tienen algún motivo que yo no conozco, que no conocemos bien, o no se atreven a hacer estos cambios, mientras ellos no encuentren, digamos, la manera de resolver todo esto que yo te cuento acá. Bueno, los laicos, es bueno que tomemos conciencia, todos los que participan en política, en economía de un país, en la educación, en todos los ámbitos de la vida secular, por decir así. Bueno, es bueno que entiendan
cómo debe ser la relación con el Estado, o por ejemplo la no relación económica con el Estado, y que cuando sean senadores, concejales, diputados, gobernadores, alcaldes, presidentes de la República, que no cometan el error que se viene cometiendo de hace siglos en la Iglesia Católica, que no crean que el dinero va a solucionar algo a la Iglesia Católica, para nada, que el mejor favor que puedan hacerse los laicos es trabajar para que haya separación económica de la parroquia y de las instituciones católicas con los estados. Y te pedía que te imagines cómo sería la Iglesia mundial si tuviera todas las parroquias bien organizadas, todas las parroquias con niños, con jóvenes, con adultos, con mucha gente colaborando en los ministerios, en los asuntos parroquiales, ¿sí? Estuve leyendo en un artículo que se refería, no sé si era a Polonia o Eslovaquia, ¿no? En Europa. Y comentaban que el autor de ese artículo decía que conoció una época en la cual, cuando era joven, la parroquia era el centro de la vida social de un pueblo o de las ciudades. Todo giraba en torno a la parroquia. ¿Sí? Era un centro de reunión, era ¿cómo diría? No era un club, no era una ONG, no, era la parroquia, era la casa de Dios donde había una especie de familia, ¿no? Que se juntaba. Era como juntarse una familia para tratar un tema, para tratar otro tema, temas educativos, culturales, deportivos, no sé, un montón de cosas. Mucho se trataba en la parroquia. A eso es lo que tendremos que un día llegar, a que la parroquia sea la institución más grande de un barrio, de un pueblo, de cada barrio, de cada lugar de la ciudad, porque la parroquia tiene que ser así. No puede ser más importante, ¿cómo te diría? Una delegación de la municipalidad en cada barrio de Buenos Aires que la parroquia. Todo es importantísimo, pero la parroquia tiene una función de formación, de difusión del Evangelio. Y todo eso está conformado no solamente por clases de religión, digamos, celebraciones litúrgicas, sino también por lo social, lo agradable, lo simpático, lo gozoso de un encuentro, ¿sí? Entre todos los miembros de ese barrio, sin importar quién sea, y todo el mundo ahí somos una familia. Y todos colaboramos con lo que podemos, y somos felices con lo que tenemos, y hacemos crecer lo que tenemos, porque el progreso económico también está relacionado con el progreso en la religión, el progreso en la vida espiritual. Hay un versículo en San Juan, en el capítulo 17, creo que es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean perfectamente uno. Bueno, y ahora te comento dos temitas más y otro día seguimos si Dios quiere.
como ya te hablé de la formación religiosa, bueno, me imagino que no te sorprenderá si te digo que tiene que haber planes de formación religiosa en la parroquia, en ese manual. ¿Sí? Que es, yo no sé si te digo que es divertidísima la formación religiosa, me vas a decir que quizás estoy exagerando, pero es divertidísima la formación religiosa, porque tenemos que hacerla divertida también. No es algo aburrido, algo tedioso, no, para nada. La religión implica canto, implica oración en común, implica Eucaristía, que es una cena, implica participar en actividades de todo tipo, ¿no? Pero inclusive ágapes, ¿no? Inclusive, ¿cómo se le llama? Bueno, encuentros como conocí en la juventud, ¿no? Que se hacían fogones en la parroquia. El fogón era un evento en el cual todo el mundo iba a la parroquia un sábado a la tarde, suponete, y entonces allí llevaba cada uno algo de comer, algo de beber, y se juntaba todo y todos participaban de esa comida y de esa bebida, ¿sí? Y a la vez había alguien que cantaba, o había sketches, y era un momento divertido, alegre, fraterno, ¿sí? Es decir, todo lo agradable que hay en una familia, en cada familia del barrio, bueno, todo eso se puede repetir en la parroquia y mejor todavía, ¿entendés? Entonces la formación religiosa también, como te digo, es importantísimo. Los chicos se entusiasman. Si vos al chico le haces descubrir el mundo religioso, a los chicos, bueno, no todos van a responder de la misma manera, pero muchos de ellos, que creo que sí, que serían muchos, se entusiasmarían con este tema, con aquel otro, ¿sí? Y se lo estudiarían de memoria, y se enchufarían con muchísimos temas, y quisieran tener libros, y quisieran estudiar más, y un día quisieran ser sacerdotes tal vez, o religiosos, o siendo laicos quisieran ser buenos cristianos comprometidos. Y también no puede faltar en un manual de la parroquia el tema de las metas apostólicas. Viste que muchas empresas tienen muchos comercios, muchos comerciantes. Bueno, tienen, digamos, no solamente el deseo de tener un comercio y seguir con ese comercio mucho tiempo. Bueno, hay mucha gente que está feliz, fenómeno, pero hay muchas que quieren crecer, ¿no? Y quieren tener sucursales, no sé. Y bueno, entonces se ponen metas, ¿sí? Pero aun cuando tengas metas tan importantes, ¿no? De tener 200 sucursales, ¿no? La meta es mejorar, no crecer, prestar mejores servicios a la gente y tener más utilidades. Y crecer, ¿no? Y brindar más servicios útiles y buenos, generosos. Y entonces tener más beneficios. En la parroquia sucede lo mismo. La parroquia no es que tiene que suceder lo mismo porque, bueno, parecido, es que tiene que suceder así, tiene que ser así la parroquia, porque estamos llamados a llegar al mundo entero. Los católicos somos responsables de la salvación de los 8.000 millones de habitantes que hay en la Tierra. No solamente de mi persona, de tu persona, de cada familia. Todos somos responsables de la salvación de todos los hombres y mujeres que hay en la Tierra. Entonces, fíjate, es acá donde me parece que la existencia de estos manuales en todas las parroquias de un país y de todo el mundo
Si hay algo para lo que es bueno, es justamente para las metas apostólicas que podemos tener, ¿sí? Las metas apostólicas que podemos pensar y que, bueno, como parece que es, digamos, no sé si es muy difícil, me parece que no, pero de todos modos no tenemos tanta experiencia porque parecería que en muchas parroquias la idea es que todo permanezca como está por lo menos, ¿no es cierto? Que por lo menos todo permanezca como está. No, que no. Y no. La idea es que tenemos que buscar la perfección como personas y como instituciones. Y al estar estos manuales, bueno, podemos ver un ejemplo en Corea de una parroquia que creció mucho y cómo lo logró. En Polonia, en Colombia, en Estados Unidos, en Italia, España. Y bueno, ellos hicimos de esta manera, de la otra, o rezamos mucho, estudiamos mucho, hacemos esta tarea apostólica, la otra. Y bueno, pero entonces es un acicate, ¿sí? Leer que otras parroquias progresan para nuestro progreso personal y como institución. Porque, viste, a veces se me ocurre poner una fecha, por ejemplo, 1 de enero y 31 de diciembre, ¿no es cierto? Bueno, el 1 de enero la parroquia es como es. El 31 de diciembre de ese año la parroquia debe ser mejor, eh, modestamente te digo. No deberíamos ser los mismos, quizás, disculpame, no debe ser todo tan igual, tendría que haber mejorado, ¿sí? Yo te lo digo porque sé que se puede, que todos podemos, que todos podemos. Vamos a tener otra visión de la parroquia, más nueva, más renovada, más real, porque aunque parezca la mentira más grande del mundo, hoy por hoy las parroquias no están organizadas como deberían estar. Entonces no dan el fruto que podían dar, muchísimo más. Están trabajando, a veces pensaba, ¿no? Ni siquiera al 40%, ni al 30%, al 20%. Da para un infinito más todavía la parroquia, ¿sí? Bueno, si Dios quiere, bueno, otro día continuamos con estos temas. Te doy gracias y que Dios te bendiga.